Como es conocido, porque ya lo compartíamos en titulares el día de ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado a una reunión internacional sobre Venezuela para, cito, promover el diálogo entre varios sectores, oposición incluida, partidos grandes, minoritarios también. Hemos escuchado también a España ganar la idea de ayudar, a varios países que lo han hecho en el pasado reciente, en fin, pero lo más cercano en el tiempo ha sido lo de Gustavo Petro en Colombia. Partiendo de ese anuncio de Petro, aunque sin mencionarlo, ayer la delegación de la Plataforma Unitaria en las conversaciones en México emite un comunicado y a uno de sus integrantes lo tenemos acá en el estudio. Es Stalin González, delegado de la negociación por la Plataforma Unitaria. Stalin, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte, gracias por aceptar. Stalin, dan, y voy a citarles también a ustedes, dan la bienvenida a las iniciativas que promuevan el proceso de negociación. Hasta allí la cita, no agregan mucho más y yo sí creo que hay aspectos que es interesante aclarar. Partiendo de esto, ¿significaría de aceptar la participación, y habrá que ver si les invitaron, pero significaría comenzar de cero? ¿Significaría que asumen otros actores? ¿Significaría que asumen otros facilitadores distintos a Noruega y a México? No, yo creo que primero que es una iniciativa del presidente Petro, ¿no? Y que en ningún lado ha dicho que ha comenzado un nuevo proceso. Incluso en el comunicado que publica ayer la presidencia de Colombia habla de fortalecer el proceso de diálogo. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, ha habido algunos contactos, tampoco es que ha habido, no somos parte de la organización de la reunión, de la conferencia de cancilleres que va a haber. Entendemos que va a ser después de Semana Santa, no hay fecha todavía prevista. Pero aquí lo que se intenta es fortalecer el proceso de México. Nadie ha hablado de un proceso distinto. No es porque nosotros estemos casados o no con un proceso, pero es el proceso que están dando, es el que tiene una agenda, es el que tiene un memorando de entendimiento, es el que la comunidad internacional ha reconocido y es donde las partes están. Entendemos que esta iniciativa lo que busca es fortalecer ese proceso. Yo creo que toda ayuda es necesaria para avanzar. Creo que durante mucho tiempo la región, siendo la región, o sea, Latinoamérica, Suramérica, el sitio donde más venezolanos hay en el mundo, porque la mayoría de los venezolanos salían, la migración se dio a pie, terrestremente, es Colombia, Perú, Ecuador, Chile, donde hay más venezolanos, habían estado como ausentes de la búsqueda de una solución en Venezuela. No hay manera de parar la migración si en Venezuela no mejoran las cosas, si no hay una estabilidad política que genere una estabilidad económica. Y yo creo que hoy nuestros vecinos, tanto Colombia mucho más activo que Brasil, pero también hubo una visita del enviado de Lula a Morín a Caracas. Creo que la región está mucho más activa. Entendemos que esta iniciativa están invitando cancilleres de la Unión Europea e incluso Estados Unidos ya dijo que estaba de acuerdo y que iba a participar en la iniciativa. De hecho, esto no surge de la noche a la mañana, que habría ese consenso y estaría confirmada, como tú bien dices, Stalin, la participación de cancilleres y diplomáticos de países de América Latina, de Europa, incluso de Estados Unidos. ¿De esto estaban al tanto? ¿Sienten que los madrugaron? ¿Hasta dónde llegó, digamos, la participación esa de la que hablas, esas conversaciones de las que hablas? A ver, no somos parte de la organización de la cumbre. Pero sí fueron invitados. Pero hemos tenido contacto, entendemos, vamos a esperar que todo sea oficial. Hemos tenido contacto con la administración de Petro, ha habido algunas reuniones, incluso cuando Gerardo fue a París y habló con el presidente Petro y con el canciller Leiva allá. Petro ha venido 3 veces en los últimos 40 días a Caracas, parte de esto ha sido agenda y estamos trabajando en eso. Vamos a esperar que oficialmente sea Colombia que diga cuál es la participación de la Plataforma Unitaria en ese proceso, ¿no? Y además de la Plataforma Unitaria, ¿tienes información, manejas información de a qué otros habría invitado Colombia? ¿Otros actores venezolanos, quiero decir? No, entiendo, deben tener relaciones con todo el mundo, me imagino, pero que nosotros sepamos, invitación a eso, no. Quien está participando, si es fortalecer el proceso de México, es la Plataforma Unitaria quien representa a la oposición en ese proceso. Insistes en un término, fortalecer. Traduzcamos ese fortalecer para entenderlo todos bien. Fortalecer el proceso de México sería hacer lo necesario para retomarlo, para reimpulsarlo, para que vuelvan a la mesa en México, pero pasando antes por Colombia, por Bogotá. Sí, a ver, como lo que yo creo, sin entrar en temas metodológicos, las negociaciones no son lo que pasa en una mesa, no, claro, más, ¿no? Y lo que ocurre, o sea, y la relación entre los negociadores mejora el clima, pero no es necesariamente lo que va a lograr que haya un acuerdo.
hay un ambiente que está ocurriendo. Hay un ambiente, ha tenido altos y bajos. Hoy pareciera que estamos en esos bajos, pero que se sigue trabajando. Yo creo que siempre las negociaciones de micrófonos son las que menos resultados tienen. Entonces aquí se está trabajando por fortalecer, por retomar un proceso que avance en la agenda, que avance y vayamos a lo medular, porque yo sí creo que hay que tener sentido de urgencia de esto. El año 2024 está a la vuelta de la esquina. Sí. Y necesitamos una elección que sea competitiva y creíble en Venezuela, donde todos reconozcamos lo que ocurra ahí. Y eso es un proceso que lleva tiempo. O sea, para que la misión de observación de la Unión Europea venga a esa elección, necesita un año de preparación. Para que las primarias se den dentro de las oposiciones y el CNE pueda participar, necesita tiempo, necesita además un acuerdo en términos de cómo es esa participación, cómo sería, si es que la va a tener. Es una decisión de la Comisión de Primarias que yo no quiero involucrarme. Todo eso requiere tiempo, porque además las garantías que quiere la oposición para ese proceso necesitan tiempo. Ahora también el gobierno necesita y debe querer sus propios requerimientos y garantías para ese proceso. Entonces, eso nos lleva tiempo. ¿Cómo lo construimos? Y si mientras más la comunidad internacional se involucre en búsqueda de una solución, porque yo creo que hay que dejar atrás esa política de la máxima presión. La máxima presión nos llevó a donde estamos. Ahora, bueno, la máxima presión ya no puede presionar, ya se acabó. La máxima presión llegó a su límite. Ahora, ¿cómo buscamos una solución? Porque todas esas cartas que pusiste sobre la mesa era para negociar, era para acordar. Estamos en un momento de resolver este conflicto. Si no, nos va a dar tiempo de construir una buena elección para el 24. Estamos conversando con Stalin González, nos visita gentilmente en el estudio. Stalin, cuando conversé la semana pasada con el presidente de Consultores 21, cuando conversé esta semana con dos periodistas de la Fuente de Política, decía yo que a veces los ciudadanos tenemos la sensación de que nada pasa en Venezuela. Pasan cosas. Sí, yo creo que, a ver, yo tengo a veces una frase que es que en Venezuela pasan muchas cosas, pero no cambia nada, ¿no? Pasa de todo y no cambia nada. Yo creo que hay que cambiar esa inercia. O sea, las cosas deben de moverse para generar resultados. Yo, por ejemplo, y aprovecho, por ejemplo, en el 21, la elección regional, mucha crítica hubo alrededor de lo que se estaba haciendo, el esfuerzo que se hizo para lograr un CNE distinto al que teníamos antes, mucho más, donde es mucho más equilibrada las fuerzas, y todo lo que había para ir a esa elección regional, las dudas que había, un sector de la oposición decía que no. Resultados de eso hoy, creo que mostró que Maduro no es mayoría en el país. Más allá de las divisiones, el voto popular te demostró que Maduro no es mayoría en el país, que viniste y pudiste traer a la Unión Europea, y que hoy muchos de los que estaban en contra, que incluso mandaron cartas a Borrell y acusaron a Borrell de que era un cómplice, son hoy los que más están agarrados a la observación, incluso son candidatos a las primarias. Pero es como las cosas cambian. Ahora, a mí mi tema con eso, yo estoy de acuerdo que la gente cambie y que reconozca. El problema es que no reconocen nunca que se equivocaron y siguen para adelante como ahora son los dueños, los adalid de las primarias, los adalid de la elección y del voto, y tienen que darse cuenta que toda esa máxima presión, aquí el tema es ¿cómo hacemos para que las cosas poco a poco vayan yendo a la normalidad? Que es mucho tiempo, sí, pero el problema es que esa política que fue de dura dureza no nos llevó a casi nada. Entonces, hoy el gobierno sabe que es minoría. Hoy el gobierno sabe que tiene un problema. Hoy el gobierno no gana una elección libremente. ¿Cómo construimos que aquí haya garantía y que haya un proceso donde todos podamos reconocer y que todos tengamos la garantía de que vamos a seguir haciendo política en Venezuela? Entonces, las amenazas no nos van a hacer cambiar las cosas. Las amenazas. Entonces, yo creo que hoy la posición que ha tenido la región es mucho más constructiva. Yo le reconozco, por ejemplo, al antiguo gobierno de Colombia, Iván Duque, el que ayudó a los venezolanos. Que todo migrante que entró a Colombia le dieron la mano, lo ayudaron, le dieron estabilidad, y hubo en ese momento más de 1 millón de venezolanos, hoy son más. Pero políticamente su posición no nos ayudó a construir una salida. Hoy, dudas con Petro, todos tenemos dudas con Petro. Claro que las tenemos. Y con Lula las tenemos, todos tenemos dudas. Ahora, parece una iniciativa de fortalecer, mientras esta iniciativa sea para fortalecer el proceso de México, seguir construyendo y avanzando en la agenda que ya se estaba trabajando y poder darle una salida a todo esto, nosotros claro que estamos de acuerdo. ¿Cuánto hay de ingenuidad en lo que plantean? De ingenuidad. No, yo creo que aquí yo creo que el tema, la política no se hace por dentro, pero la política se mueve. O sea, esta es la historia de la diplomacia en
en el mundo. Entonces, y de la política, aquí están pasando cosas, o sea, y que esas cosas, que creo yo que aquí hay una gran zona hoy para llegar a un acuerdo. Hay una gran zona potencial de un acuerdo. Nosotros sabemos qué es lo que quiere el gobierno sabe qué es lo que queremos nosotros. Bueno, hay un problema de confianza. Fíjate, se dice que los temas son, de cara a esta reunión en Bogotá después de Semana Santa, de un lado, del lado del gobierno y sus aspiraciones, el levantamiento de las sanciones, como lo más destacado, no sé si lo único. Pero por el otro, la liberación de presos políticos y eliminar las inhabilitaciones a políticos de oposición. Bueno, eso es parte de una elección libre, porque la elección libre significa tener actualización del registro electoral, que se abra el registro electoral, que los venezolanos en el exterior puedan ejercer el derecho al voto, que se haga una auditoría del registro y que tengamos un calendario electoral, entre otras cosas. Así como el gobierno tendrá ese tema de las sanciones, menos que tienen como un condimento interno, porque al final, ¿qué está claro? ¿Qué queremos nosotros? Que haya una elección competitiva, una elección libre, donde los venezolanos podamos votar y sepamos que ese resultado que se va a generar es el que la mayoría del pueblo hizo. Yo no tengo problema con el sistema. ¿No? Aquí yo creo que el tema es que los venezolanos logren tener confianza en ir a votar ese día. Ahora el gobierno también tiene un problema. Un gobierno que tiene unos niveles de inflación altísimos, que tiene un déficit de presupuesto, que hoy su gestión es paupérrima y que es mala. ¿Cuál es la justificación del gobierno? Bueno, es que las sanciones son las que me tienen así. Yo no he podido hacer gobierno por las sanciones y todo esto que está pasando es por culpa. Todos sabemos que esto no es verdad. Y nadie se cree el cuento de las sanciones ni que han tenido 20 años en el gobierno, que han despilfarrado esto. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para tener en una elección en el 24 que sea competitiva? Y yo creo que en la política hay que correr riesgos. Ahora, aparte, bueno, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno a avanzar? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos nosotros? ¿Y hasta dónde la comunidad internacional? Porque yo creo que esta es una negociación a tres, esta es mi opinión muy particular. O sea, la fortaleza que tienes tú en la mesa es parte de la presión internacional. ¿Sabes? Lo que el gobierno quiere, lo que Maduro quiere, no lo tiene la oposición, lo tiene la comunidad internacional y concentrado en un país y parte en la Unión Europea. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para construir esa confianza? Porque yo creo que sí hay un espacio para el entendimiento y un espacio que se ha generado de potencial acuerdo. Hay un problema de confianza. Nadie cree que el gobierno va a cumplir. Otros creen que parte de la comunidad internacional no va a cumplir, que la oposición no va a cumplir. Bueno, ¿cómo generamos esa parte de confianza? Hay una iniciativa de Petro. Eso no significa que se está modificando el memorando de entendimiento. Hay unas partes que están identificadas en el memorando de entendimiento. Hay un facilitador, que es el Reino de Noruega, y que ahí vamos a seguir trabajando para que eso funcione. ¿Qué garantías están dispuestos a darle a la figura del gobierno en caso de que se dé esa elección con esas características y resulte vencedora la oposición? Evidentemente te voy a dar una respuesta que es muy general, ¿verdad? Porque no se puede hablar de eso. Yo hay gente que le gusta hablar de los procesos de negociación. Creo que cada proceso de negociación es particular. Pero yo creo que en el caso del acuerdo, Venezuela tiene que buscar un acuerdo mucho más parecido a lo que se logró en Sudáfrica en la época de Mandela. Porque al final, nos guste o no nos guste, el chavismo, madurismo, el PSUV, es un proyecto político. Y el futuro, la garantía que le tienes que dar es que pueda seguir haciendo política. O sea, que amenazar, cuál es la braga que te vas a poner y cuál es la cosa, creo que eso no nos ayuda. Entonces, aquí lo que tiene que estar garantizado, ¿cuál es el futuro político de las fuerzas después de la elección del 24? O sea, ¿cómo se va a construir esa elección parlamentaria? ¿Cómo se va a construir eso? ¿Cuál es la participación de todo? No es que nos repartamos la cosa, es que cómo va a ser el futuro político de cada una de las fuerzas después de la elección.